José Antonio Cast se ha convertido en una de las figuras que más polariza la política en Chile. Pero, a ver, ¿qué hay de verdad detrás de su ideología y de su proyecto? Para intentar entenderlo vamos a meternos de lleno en los datos y en los hechos que están documentados. Para empezar, un dato que es bastante revelador de su etapa como diputado. Un estudio de 2021 lo colocó como el sexto legislador más alejado del centro político. Y ojo, que esto no es solo un número. Nos dice que su postura ha sido, de manera muy consistente, una de las más extremas dentro del Congreso. Y aquí vemos la foto completa. O sea, no estaba solo en los extremos, pero su historial de votaciones los sitúa claramente entre las voces más polarizadas de la Cámara, junto a figuras de todo el arco político. Esto, digamos, nos da un buen punto de partida para entender su posición. Claro, y como es de imaginar, esa posición tan alejada del centro no es casualidad. Se apoya en un marco ideológico muy definido que las fuentes se han encargado de analizar en detalle. Vamos a ver cuáles son exactamente sus pilares. Pues bien, un análisis académico identifica tres pilares que básicamente sostienen toda su plataforma. Por un lado, un enfoque de mano dura, lo que llaman punitivismo. Por otro, la defensa de valores conservadores. Y finalmente, un profundo neoliberalismo en lo económico. Juntos dibujan una visión muy concreta para el país. El primer pilar, el punitivismo, va mucho más allá de simplemente querer más policía en las calles. Se trata de toda una filosofía de mano dura, que prioriza el castigo por encima de la rehabilitación. Y esto aplica tanto a la delincuencia como a la política migratoria. Y esto, claro, se traduce en políticas muy concretas. Las fuentes destacan propuestas como la persecución de inmigrantes sin papeles, llegando incluso al punto de plantear que se les niegue el acceso a servicios básicos del Estado como la sanidad. El segundo pilar es una defensa a ultranza de los llamados valores tradicionales. Este es un frente clave en las guerras culturales que, según los análisis, definen una parte muy importante de su estilo político. Y esto se manifiesta en una oposición frontal, sistemática, a cualquier avance en derechos LGTBIQ, en identidad de género o en la despenalización del aborto. Sus acciones y sus votos lo demuestran. Y llegamos al tercer pilar, que es el económico, un compromiso, inquebrantable con el neoliberalismo. En el contexto chileno, esto significa defender un Estado reducido a su mínima expresión, donde el mercado se convierte en el gran protagonista de la sociedad. Esta agenda económica, en la práctica, busca transformar Chile desde la raíz, desde privatizar la sanidad y bajar los impuestos a las empresas, hasta desregular por completo el mercado laboral y desmantelar el sistema de pensiones solidario. Es, en definitiva, un plan de liberalización total de la economía. Pero claro, una cosa es la ideología, la teoría, y otra muy distinta es ver cómo se traduce eso en votos reales, en el día a día del Congreso. Las fuentes documentan un historial legislativo que, según argumentan, es de un rechazo constante a ciertas reformas que han sido clave. Y es aquí donde las fuentes señalan lo que ven como una aparente contradicción. Por un lado, un discurso público que a veces habla de respeto a la diversidad y por otro, un historial de votos que parece decir, bueno, todo lo contrario. Si echamos un vistazo a la legislación más importante de los últimos años, el patrón es muy claro. Desde la Ley Antidiscriminación en 2012 hasta la Ley de Identidad de Género en 2018, su voto ha sido consistentemente en contra de ampliar los derechos para la comunidad LGTBIQ+. Y ojo, porque este patrón de rechazo no se limita solo a los derechos sociales, también se extiende a reformas que buscaban mejorar directamente la vida de los trabajadores y de los jubilados, como la semana laboral de 40 horas o la pensión universal garantizada. Para entender del todo esta plataforma política, varias fuentes nos dicen que es necesario mirar hacia atrás, a un periodo muy concreto y desde luego muy controvertido de la historia de Chile. Y esa conexión no es para nada sutil. Figuras clave de su partido han llegado a expresar abiertamente su admiración por el exdictador Augusto Pinochet, llegando a calificarlo de estadista. Una declaración que, como es lógico, reaviva divisiones muy profundas en el país. De hecho, las fuentes no solo hablan de una afinidad ideológica, sino que vinculan directamente a Cast con el régimen de Pinochet, destacando tanto su defensa pública de la dictadura como sus nexos personales con aquella época. Una de las claves de esta visión del mundo es un anticomunismo muy visceral. Según las fuentes, esto no es solo una postura política, es una herramienta para presentar a cualquier oponente como un enemigo del Estado, reeditando un poco la lógica de la Guerra Fría. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle, su ideología, su historial legislativo y esos ecos del pasado, el material de origen nos acaba confrontando con una pregunta final, una reflexión que es cuanto menos provocadora. Un editorial en Tehuelche Noticias es muy directo. Para ellos, una posible presidencia de Cast no sería un simple cambio de gobierno, no, lo califican sin rodeos como un retroceso civilizatorio.
Y así todo este análisis nos deja con esta pregunta final, extraída tal cual de la fuente. ¿Es posible que un país elija un candidato que, desde el Congreso, votó sistemáticamente en contra de los derechos de su propio pueblo? Una pregunta que, sin duda, marcará